Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Hola humanas y humanos. Aquí estamos con un nuevo episodio de BIM Praxis. Hoy continuamos con la serie dedicada a los RAG, Retrieval Augmented Generation, y los vamos a comparar con los CAG o Cache Augmented Generation. Veremos las ventajas, los inconvenientes de un método y otro, y también la solución híbrida. Pues sí, la misión de hoy es analizar una disyuntiva que es fundamental en la arquitectura de la IA ahora mismo. Por un lado, el método que ya conocemos, RAG, que funciona como un investigador que consulta una biblioteca en tiempo real. Y por otro, el aspirante. Por otro, el aspirante, CAG, que es más como un experto que se ha memorizado la biblioteca entera antes de empezar. Vamos a analizar la velocidad, la precisión y, sobre todo, cómo su combinación podría definir el futuro de los sistemas de conocimiento en IA. Un investigador frente a un sabio memorista. Me gusta la metáfora. Muy bien, pues vamos a desgranar esto a fondo. Para poner a todo el mundo en la misma página, si te parece, recordemos brevemente qué es RAG. Ha sido la solución de facto durante el último par de años para conectar los modelos de lenguaje con información externa, ¿cierto? Exacto. RAG, o generación aumentada por recuperación, es un sistema de 2 pasos. Cuando recibe una pregunta, el primer paso, es la recuperación. La búsqueda. La búsqueda, sí. Un componente del sistema busca en una base de datos externa, que suele ser una base de datos vectorial, los fragmentos de información más relevantes. Y el segundo paso es la generación. Vale. Esos fragmentos recuperados se meten en el prompt junto a la pregunta original y se le entrega todo al modelo para que elabore la respuesta. Es la forma de anclar al modelo a la realidad, por así decirlo, para evitar que invente datos, las famosas alucinaciones. Precisamente. Y para asegurar que sus respuestas se basan en información fresca, no solo en los datos con los que fue entrenado, que pueden tener meses o años. Claro. Es ideal para bases de conocimiento enormes o que cambian constantemente. Piensa en noticias, informes de bolsa, historiales médicos. Suena como la solución perfecta, pero los documentos que hemos revisado para este análisis señalan varias fricciones importantes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Así es. A pesar de sus ventajas, RAG tiene 3 inconvenientes principales. El primero, y más evidente para quien lo usa, es la latencia. La espera. A nadie le gusta ver el cursor parpadeando mientras el chatbot piensa. Exacto. Ese proceso de búsqueda, de recuperación, de codificar la pregunta, buscar, recuperar, todo eso añade un retardo de varios segundos. Y en una conversación, eso rompe la experiencia. Totalmente. ¿Y el segundo problema? La complejidad de la arquitectura. Y esa complejidad no es solo un dolor de cabeza técnico. Me imagino que también tiene un coste económico, ¿no? Has dado en el clavo. Cada uno de esos componentes, la base de datos vectorial, los modelos de embedding, el sistema de indexación, todo tiene un coste de mantenimiento, de computación, de operación. Más piezas móviles, más puntos de fallo. Y más facturas a final de mes. Y eso nos lleva a la tercera y quizá más crítica fricción, los errores de recuperación. Vale. El sistema es tan bueno como su eslabón más débil, y en RAG ese eslabón suele ser el recuperador. ¿Puedes ponernos un ejemplo? No es solo que no encuentre nada, ¿verdad? Claro, hay 2 tipos de error. Podríamos tener un error de baja precisión, donde el sistema te trae muchos documentos, pero la mayoría son irrelevantes, son ruido. Y el modelo se vuelve loco con tanta información basura. Exacto, y la respuesta se degrada. O peor, un error de baja exhaustividad, donde no encuentra el fragmento clave, el que tiene la respuesta. Y ahí da igual lo bueno que sea el modelo, si no le das la materia prima correcta. Basura entra, basura sale. El clásico. El clásico. De acuerdo. Entonces tenemos latencia, una complejidad que es costosa y el riesgo constante de que el recuperador falle. Un caldo de cultivo perfecto para que surja una alternativa. Y esa es CAG, Cache Augmented Generation. ¿En qué consiste? Pues CAG representa un cambio de mentalidad radical, y es posible gracias a una evolución espectacular de los modelos recientes, las ventanas de contexto gigantescas. Que cada vez son más y más grandes. Hablamos de modelos que ya procesan cientos de miles o millones de tokens de una vez. Libros enteros.
La idea de CAG es simple pero muy potente. En lugar de buscar la información fuera, ¿por qué no la precargamos toda dentro del modelo desde el principio? ¿Te refieres a meter toda la base de conocimiento directamente en el prompt, como un anexo gigantesco? Esencialmente sí. El flujo de trabajo es completamente distinto. Primero, cargas todos los documentos en el contexto del modelo. Y luego haces un paso clave. Precomputas la caché de clave-valor, la KV caché. A ver, explícanos eso un poco más. Es, a grandes rasgos, el estado interno del modelo, sus cálculos, después de haber asimilado todo ese conocimiento. Es como si el modelo se estudiara todo el temario de una sentada antes del examen. Y ese estado de ya me lo he estudiado se guarda. La analogía es perfecta. Ese estudio es un coste computacional que asumes una sola vez, al principio. Una vez generada la caché, cada nueva pregunta simplemente se añade al final de ese contexto ya procesado. Con lo cual, no hay búsqueda externa. Ninguna. Ya sabe todo el contenido y puede generar la respuesta casi al instante. Ese coste único suena importante. Hablamos de un proceso que tarda minutos, horas, porque podría ser un cuello de botella. Es una pregunta muy pertinente. No es trivial. Generar la caché para, digamos, unas 300 páginas puede llevar varios minutos en una GPU de gama alta. Es una inversión inicial. Pero se amortiza. Se amortiza muy rápido. Si el sistema va a recibir miles de consultas, el tiempo que te ahorras en cada una compensa con creces esa inversión. ¿Entendido? Entonces, si aceptamos ese coste, SIG parece que resuelve de un plumazo los tres grandes problemas de RAG: latencia, complejidad y errores. Simplemente desaparecen. En su mayor parte sí, desaparecen. La latencia de recuperación se evapora porque no hay recuperación. La arquitectura se simplifica muchísimo. Adiós a la base de datos vectorial, al indexador. Y los errores de recuperación son imposibles. Imposibles, porque el modelo no tiene que elegir qué fragmentos ver, tiene una visión completa, holística, de todo el conocimiento desde el primer momento. Vale, pongámoslos frente a frente. Si SIG es tan bueno, la pregunta obvia es, ¿por qué no lo usamos para todo? ¿Qué dicen los datos de rendimiento que hemos analizado? Aquí es donde los resultados son realmente impactantes. En pruebas con bases de conocimiento como HotPot-QA, las diferencias de velocidad son abismales. Un sistema CAG responde de media en 0,85 segundos. ¿0,85? Sí, un sistema RAG comparable tarda unos 9,25 segundos. Eso es más de 10 veces más rápido, una diferencia brutal para cualquier aplicación interactiva. Y se pone mejor. En conjuntos de datos un poco más grandes, la diferencia se dispara. Las fuentes hablan de 2,3 segundos para CAG frente a unos increíbles 94,3 segundos para RAG. Un momento, es una mejora de hasta 40 veces. Hasta 40 veces. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. En estas comparativas, ¿estamos seguros de que se comparan sistemas optimizados en ambos lados? O sea, ¿no podría ser un escenario ideal para CAG contra un RAG que no está del todo afinado? Es una dosis de escepticismo muy saludable. Y aunque la optimización siempre es un factor, la diferencia aquí es arquitectónica. RAG implica, por narices, una llamada de red a una base de datos, una búsqueda. Unos pasos que no te puedes saltar. Exacto. CAG elimina todo eso. Es la diferencia entre buscar un dato en un libro que tienes en otra habitación o tenerlo ya abierto sobre la mesa. Incluso el RAG más optimizado del mundo tendrá siempre ese cuello de botella. Vale, aceptamos la ventaja en velocidad. Pero la velocidad no sirve de nada si las respuestas son peores. ¿Qué pasa con la precisión? Uno podría pensar que darle al modelo cientos de páginas a la vez podría confundirlo. Pues, contra toda intuición, ocurre lo contrario. Aquí también hay sorpresas. Lejos de confundirse, los estudios muestran que CAG suele obtener puntuaciones de precisión ligeramente superiores. ¡Ah! Sí. Por ejemplo, una fuente reporta una puntuación BERT score de 0,7759 para CAG frente a 0,751 para RAG. ¿Y cuál es la teoría detrás de esa mejora? La hipótesis es que, al tener la visión global de todo el contexto, el modelo puede realizar razonamientos más complejos. Puede conectar una idea del documento A con un detalle del documento Z. Algo que un RAG solo podría hacer si el recuperador, por casualidad, trae justo esos dos fragmentos. Exactamente. Si falla en recuperar uno, la conexión se pierde.
CAG, al tener la panorámica completa, no sufre esa limitación. Puede encontrar relaciones sutiles entre distintas partes del conocimiento. De acuerdo. Recapitulo. Es drásticamente más rápido y, sorprendentemente, un poco más preciso. Aquí tiene que estar la trampa. ¿Cuál es el talón de Aquiles de CAG? Tiene dos, y son muy importantes. Son las razones por las que RAG no va a desaparecer. La primera, el conocimiento es estático. La caché es una foto fija. Claro. Si tu base de datos se actualiza constantemente, precios de acciones, noticias, el inventario de una tienda, la caché se queda obsoleta al instante. Y para actualizarla tendrías que regenerar toda la caché, con el coste que eso implica. Inviable para datos en tiempo real. Exacto. Y la segunda gran limitación es el propio tamaño de la ventana de contexto. Aunque son enormes, tienen un límite. Una ventana de 128.000 tokens puede albergar unas 300 páginas. Que es mucho. Es mucho, pero es insuficiente para bases de datos a escala de una gran empresa, que pueden tener millones de documentos. O sea que, por ejemplo, no podrías cargar todo el boletín oficial del Estado o toda la documentación técnica de una multinacional. Simplemente no cabe. Correcto. RAG, en cambio, tiene un tamaño de corpus teóricamente ilimitado, porque solo carga los pocos fragmentos que necesita en cada consulta. Lo que nos lleva a la conclusión lógica. No se trata de que una tecnología vaya a reemplazar a la otra, Para nada. sino de que son herramientas diferentes para problemas diferentes. O, como sugieren varias de las fuentes, de que la solución definitiva podría ser usarlas juntas. Esa es precisamente la dirección que está tomando la industria, los sistemas híbridos. Y la estrategia más común es la de clasificar los datos como calientes y fríos. ¿Puedes explicar qué significa eso en la práctica? ¿Qué es un dato caliente frente a uno frío? Piensa en los datos calientes como el núcleo de conocimiento estable y de acceso muy frecuente. Para una empresa, pues sus políticas internas, manuales de producto, las preguntas frecuentes. Lo que se pregunta siempre. Eso es. Esa información se carga en la capa CAG. Al estar en la caché, las respuestas a las preguntas más comunes son instantáneas. Y supongo que RAG se encarga de todo lo demás, del conocimiento frío. Exacto. El conocimiento frío son los datos de nicho, los que son muy voluminosos o los que cambian a gran velocidad. En un sistema híbrido, el flujo sería así. Llega la pregunta, el sistema intenta responderla con la capa CAG. Que es la rápida. La rapidísima. Si encuentra la respuesta, perfecto. Si no, o si la información no es suficiente, la consulta se escala y se pasa a la capa RAG para que haga una búsqueda en tiempo real en la base de datos completa. Demos un ejemplo más para solidificar la idea. Pensemos en un asistente para una tienda online. Los datos calientes en la caché de CAG serían las políticas de devolución, las especificaciones de los productos más vendidos. Perfectamente ilustrado. Y si un cliente pregunta, ¿dónde está mi pedido con número X? O, ¿tenéis la talla M de esta camiseta en stock ahora mismo? Esa es una consulta fría. Claro, eso cambia a cada minuto. El sistema activaría la capa RAG para consultar en tiempo real la base de datos de pedidos o el sistema de inventario. Así combinas la velocidad de CAG para el 80% de las consultas comunes con la flexibilidad de RAG para el 20% restante. Esto implica que el sistema necesita una especie de director de orquesta que decida qué camino tomar con cada pregunta. Correcto. Y esa es un área de investigación muy activa. Ya existen mecanismos de enrutamiento inteligente. Uno de los estudios que revisamos menciona un sistema llamado Self-Root, que entrena al propio modelo de lenguaje para que sea él quien decida. El propio modelo. Sí, le llega una pregunta y el modelo predice: ¿puedo responder esto con la información de mi caché o necesito pedir ayuda externa? Así que el modelo se convierte en su propio controlador de tráfico de conocimiento, y eso requiere un entrenamiento muy específico. Generalmente requiere un fine-tuning para esa tarea de clasificación. Se le entrena con miles de ejemplos, pero lo fascinante es que estos sistemas son muy eficientes. El estudio de Self-Root demostró que podía alcanzar la misma calidad de respuesta, pero usando, de media, solo el 38% de los tokens. Es lo mejor de ambos mundos, entonces. Velocidad y eficiencia. Exacto. Notebooks LM, aunque entre bambalinas del podcast siempre está Julio Pablo Vázquez, que sigue con su vigilancia tecnológica en alerta constante para pescar los mejores temas y de más actualidad. Además, nos dice que os manda saludos y que está muy contento porque acaba de desarrollar un sistema propio con Python y JavaScript y, por supuesto, IA, para automatizar el proceso de edición, descripción, transcripción, publicación y programación de todos los episodios. Ya veis, no solo le vamos a las parras
engarrafadas, también aplicamos el conocimiento a la práctica diaria. Gracias a este sistema, que hemos bautizado como Autopod, ahora podemos dedicar más tiempo al factor humano y minimizar errores. Quizá un día le dediquemos un episodio a contaros cómo creamos cada episodio, porque hay mucha IA y herramientas implicadas. ¿Os parece interesante? Y para cerrar, una reflexión final que se deriva de toda esta discusión. La tensión entre RAG y CAG, impulsada por la explosión de las ventanas de contexto, nos obliga a plantearnos una pregunta de diseño fundamental para el futuro. CAG favorece un enfoque monolítico, centralizar todo el conocimiento posible en un único y masivo prompt, un gran cerebro precargado. Mientras que RAG es modular. RAG, por el contrario, aboga por un enfoque modular, mantener el conocimiento externo, descentralizado, en una biblioteca que se consulta solo cuando es necesario. ¿Vale? La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de arquitectura de IA queremos construir? ¿Sistemas con un único y enorme cerebro que lo sabe todo de antemano? ¿O sistemas con un cerebro más ágil y especializado que es experto en consultar una vasta red de bibliotecas externas? Las decisiones que los arquitectos de IA tomen hoy entre estos dos modelos definirán la flexibilidad, la escalabilidad y, en última instancia, la robustez de la inteligencia artificial del mañana. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.